Erika Pérez Velázquez, episodio más de Cómo Sí, Cuéntame tu Historia. Recuerda que este es el espacio de la inspiración, donde cada proceso cuenta, donde no hay batallas perdidas, pero sí hay muchas guerras ganadas. Como tú sabes, hemos tenido este espacio hombres y mujeres que nos han compartido su cómo sí y que no ha sido perfecto y que si hoy los ves en el éxito triunfando, pues han tenido un proceso y ha venido una bajada, pero con ese fracaso que se convirtió en aprendizaje, encontraron su cómo sí. Hoy nos acompaña una mujer que es toluqueña, una mujer que siempre ha visto por el bien de su municipio y hoy está en otras ligas viendo también por el beneficio no solamente de Toluca, sino del Estado de México. Estoy hablando de Mónica Álvarez Nemes. Nemer, ella es diputada, que le doy la bienvenida. Mi querida Moni, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi querida, bien, muy contenta de estar aquí contigo, de poder compartir y coincidir en este espacio también, donde tú brillas, mi querida Eri. Muchas gracias. Pues mi querida Moni, brillamos juntas, como siempre tú lo has venido haciendo a lo largo de tu carrera profesional y también en el ámbito público y hoy en una de las cámaras más importantes para nuestro país. Sí, Eri, fíjate que sí, ahora soy diputada federal de esta 66ª legislatura y la verdad que es un privilegio servirle a mi país, claro, servirle a mi Estado de México y siempre, el corazón bien puesto en Toluca. Eso sí, porque tú eres toluqueña de corazón. Toluqueña de corazón y de nacimiento también. Así es. Porque a veces uno nace en cierto lugar, pero eliges de corazón pertenecer o quedarte o irte a otro espacio, ¿no? Y tú decidiste quedar. Yo decidí aquí, Toluca. Mi querida Moni, fíjate que siempre iniciamos esta entrevista pidiendo que nos platiquen un poco de su infancia. Y a mí me gustaría que nos platicaras cómo era Moni de niña, a qué jugabas, tenías muñecas, cómo era tu entorno familiar, tenías hermanos. Platícanos esta parte que a lo mejor pocos conocen. Gracias, Eri, querida. Fíjate que yo tuve una infancia muy bonita. La verdad es de que bien padre. Yo vengo de una familia de 3 hijas. Ajá. Yo soy la de en medio. Soy el sándwich, que muchos dicen que los sándwiches somos especiales. Así es. Y yo creo que sí. No sé, y yo creo que sí. Una familia de 3 hijas que tú entiendes bien, Eri. Tú tienes 3 hijas. Yo tengo 3 hijas. Y la verdad que en una familia de puras mujeres es una infancia increíble porque todas somos cómplices, todas somos amigas, todas también tenemos nuestros temas ahí de jaloneos cuando todo en la adolescencia, pero fue una infancia muy bonita. Mis padres, que además tengo la dicha que todavía viven, mi papá de 89 años, Jorge Álvarez Herrera, mi mamá de 86, Rosita Nemer Coronel, viven, y fíjate que ellos siempre fueron muy pro hijas, pro mujeres, pro libertad, y esto hace que tengas una niñez feliz y además una niñez plena. Claro. Fui una niña que jugó mucho, una niña que podía hablar, externar, expresar, una niña que pudo decir no quiero, no me gusta, no estoy de acuerdo. ¿Es en serio? En serio. Porque aparte el contexto social en el que creciste era todo lo contrario. Totalmente, Eri, porque además, pues yo tengo 57 años, soy nacida en el 68, estoy por cumplir 58 años. Ay, y bien lo manejas y bien lo dices. En el entorno social en el que viví o en el que nací, en la época que me tocó pertenecer a la niñez, pues era otra cosa, ¿no? Sí. Las mujeres no tenían voz, las mujeres tenían otras expectativas. Así es. Y esto es gracias a mis papás. La verdad que gracias a mis papás siempre fuimos niñas, mujeres hoy, que siempre tuvimos la libertad de expresarnos, de hacer lo que queríamos, de hacer lo que nos gustaba, ¿no? Entonces, fíjate que en esta tesitura de lo que te platico, pues tuve una niñez muy, muy feliz. Fui a la primaria Benito Juárez, anexa a la normal. Ya sé dónde estás. Donde tuve además una mentora que yo creo que sin duda fue una guía y además hoy ha marcado mi vida. Que es la maestra Cuquita, como todos la conocemos de cariño. ¿Cómo crees? Y esta directora, la maestra Cuquita, te impulsaba y te inspiraba a ser un niño feliz, responsable y sobre todo tener una niñez donde
pudieras expresar a través del estudio, a través del juego, a través de la poesía, el arte, el coro, lo que fuera, tus inquietudes y tus emociones. Entonces, sin duda fui tocada por una gran maestra, una gran directora. Y en la primaria, quiero decirte que hoy tengo amigos ¿Cómo crees? de banca que siguen siendo mis amigos y que seguimos compartiendo espacios, compartiendo ideología, compartiendo... ¿Y fueron a esa misma primaria? Y fueron a esa misma primaria. Por eso tengo amigos de banca, compañeros de batallas largas. Y entonces, Eri, tuve una infancia feliz, tuve una infancia donde además podía jugar. ¿A qué jugabas? Fíjate que jugábamos a las Barbies, era como que el boom de las Barbies. Platícanos eso, porque exactamente es el comienzo donde ya el físico de esa muñequita marca complementa una revolución en favor de la mujer. Totalmente. Entonces jugábamos mucho a las Barbies y yo me acuerdo que armábamos todo el set. Fui una niña privilegiada, yo creo que sin duda, en el sentido de la casa de amor, de oportunidades, y también fui privilegiada porque tuve la oportunidad de tener todos los juguetes de la Barbie. Entonces, que teníamos que la van Barbie, que el coche Barbie, que la casita Barbie, que el columpio Barbie, y que el Ken también aparecía de repente por ahí. Pero el que no tenía casa. Era la de la Barbie. Y entonces jugábamos mucho a eso. Sí. Teníamos también, fíjate que en una ocasión amanecimos un día de Reyes Magos. Ay, qué padre. Y resulta que todo nos llevaba al jardín de casa de mis papás. Y ahí en el jardín de la casa de mis papás, pues había una casita. Y ese fue nuestro regalo de Reyes Magos. Y esa casita, pues, vivimos cosas muy padres, porque era una casita chiquita, pero muy bien hecha y muy bien puesta, donde teníamos nuestra cocinita, nuestra recamarita, nuestro comedorcito, nuestra salita. Y en esa casita, pues, también jugábamos muchísimo a la familia, a la mamá. Jugábamos ¿sabes a mí qué me encantaba hacer? Ahorita que te dije jugábamos a la mamá, me encantaba hacer la tortillera. Porque a lo mejor a ti ya no te tocó, Eri, pero en mi época, época de niñez, tocaban a casa de mis papás y llegaba la tortillera. Y entonces les llamábamos la marchanta de las tortillas, que ahorita te voy a platicar algo que me pasó en el mercado Morelos referente a las marchantas. Y llegaba la marchanta Chuy, me acuerdo perfecto de ella, una mujer bellísima, una indígena con una trenza envidiable. ¿Cómo crees? Y se ponían su chiquihuite en la espalda, amarrado con un rebozo. Que lo traían aquí, como tipo pípila, ¿no? El chiquihuite acá de las tortillas. Exacto. Y ahí te daba y te contaba por docena las tortillas. Y entonces a mí me encantaba ver eso, ese olor cuando abrían su chiquihuite y salía ese aroma de las tortillas que tanto nos identifica. Y entonces a mí me encantaba hacer la tortillera. Entonces yo quería hacer la marchanta Chuy y me ponía atrás mi chiquito. ¡Ay, no! En serio, era divertidísimo. Y las tortillas eran los platos de la comidita. Exactamente. Y entonces eran los que contaba para darte tu docena de tortillas. ¡Qué maravilla! Pues jugábamos así. Fíjate que mi padre, mi papá, mi papá es muy vaciada la historia. Porque mi papá viene de una familia de 3 hombres. Mi papá es el de en medio. Mi papá es el sándwich y se quejaba de mí. ¿Por qué no la entendía? Papá, ahorita me está cayendo muchas veces. Oye, mira, porque te voy a decir que el tema del de en medio o la hija de en medio es todo un tema. Es todo un tema emocional, de aprendizaje también. Aprende del mayor, aprende del chiquito y siempre están en medio porque los papás tienen muy definido el papel del mayor y el más pequeño, pero el de en medio es un pedacito de ambos, entonces, híjole. Entonces, fíjate que mi papá viene de una familia de 3 hombres, mi papá es el de en medio. Mi tío Víctor, que es el mayor, ya falleció, mi tío Víctor, que era el mayor, tuvo 3 hijos hombres.
Ya. casi de las mismas edades que nosotros. Y luego mi papá, 3 hijas mujeres, y mi tío Ricardo nunca se casó. Ajá. Entonces éramos los 6 primos Álvarez, Ajá. y que éramos casi todos de las edades. Entonces imagínate, los juegos eran, convivíamos muchísimo y Así pasábamos es. mucho tiempo juntos. Y entonces esto de la casita, Sí. por supuesto, había la figura, El papá. el sexo masculino, porque Claro. estaban mis primos, Víctor, Mauricio y Gustavo, mis hermanas Tita, Claudia y Mónica, y jugábamos. Y después vas evolucionando en el juego, ¿eh? Claro. Porque primero es la casita, la tortillera, la que cocinaba y demás. Y después empiezas a jugar a los oficios, ¿no? Claro. El oficio del doctor, la enfermera, El abogado, el bombero, ¿no? Ay, ¿Quién no en su infancia quiso ser bombero en alguna ocasión? O presidente. O presidente. Y hoy presidenta. Hoy presidenta. Ya es una realidad. Ya no Yo sí alguna vez en el juego dije que yo era la mera de la comunidad y que se hacía lo que yo decía. Entonces, ¿quién sabe? A lo mejor ya lo estás proyectando. Ahí está, si lo pensaste, se va a materializar. Entonces, fíjate, y luego vas cambiando, ¿no? Luego tuvimos la fortuna de vivir en una ciudad muy segura, muy, muy segura. Entonces, por supuesto, después empiezas a crecer y empieza el interés por andar en bicicleta, Así es. el interés por patinar, el interés de la patineta, muchas cosas. ¿Y eso dónde lo hacíamos? En la calle. Exactamente. En la calle. ¿Sabes andar en patineta? ¿Sabes qué? Hace mucho que no lo practico, pero claro No, que me di cada imagino. golpazo en la patineta de aquellos, pero sí sé patinar, sí sé andar en bicicleta. No sé si te tocó a ti la avalancha. Ah, sí, me tocó con mis hermanas. La avalancha. Tenía su frenito Exacto, la avalancha era divertidísima. Era muy divertida, Y claro. eso lo hicimos en la calle. Yo aprendí a andar en bicicleta en la calle, que te ibas deteniendo con el otro brazo en la pared y acababas con todos los codos y todo el brazo. En lo todo que aprendes el raspado, equilibrio de la bicicleta. todo raspado. O sea, la verdad que tuve una niñez bien bonita. Qué muy, maravilla. muy bonita, muy feliz. Oye, ¿por qué el tener una infancia así tan estable, con este tipo de juegos, con esta hermandad, luego muchas veces se materializa ya cuando somos adultos, en una familia, en un oficio, en una carrera? Sí. Pero eso ya lo dejaremos un poquito para más adelante. Claro. Platícanos, ¿cuáles eran los valores que más predominaban en la casa donde estaba papá, mamá, Mónica y sus hermanas? Gracias, Eri. Qué bonita pregunta, porque yo creo que hoy tenemos que regresar a los principios y valores. Totalmente. Y en casa de mis papás, los principios y los valores que siempre nos inculcaron, el respeto. Claro, base. La responsabilidad. El valor de la palabra, lo que se dice se cumple. Me consta que eres una mujer de palabra. Sí, Eri, gracias. Lo que se dice se cumple. La lealtad, ¿no? Ay, vale, sí, que hoy, Híjole, Eri. Y la lealtad, a lo mejor cuando eres niño no entiendes qué es la lealtad y después te das cuenta con el paso de la vida y de los años que la lealtad también es la lealtad a tu ser. ¿Quién eres tú? Así es. Lo que tú tienes que defender como parte de lo que tú eres. La gratitud, Eri. Híjole, la gratitud. Quiero decirte que yo crecí en una casa donde yo creo que la tercera palabra que aprendí a decir fue gracias. La primera fue mamá, la segunda fue papá, y yo creo, sin temor a equivocarme, que la tercera fue gracias, porque la gratitud, siempre lo decía mi papá y mi mamá, que la gratitud es la memoria del corazón. Así es. Y esto es una realidad. Entonces, yo vengo de una familia honorable. Totalmente. Mis padres son honorables, Eri, y claro. Eso es una realidad, cuando los valores se maman en casa, ¿no? Así es. Esto es una realidad. Y es que esos valores que adquieres en casa, y que lo has dicho muy bien, se maman porque es lo que te va a definir toda la vida, lo que puede evitar que seas un adulto en un futuro con problemas, o seas un adulto que sirva a los demás como tú lo has venido haciendo a lo largo yo creo que desde que empezaste en la vida laboral y en el ámbito público y político, servir y ver porque el otro esté bien. Sí. De papá, ¿qué es lo que hoy Mónica tiene más marcado y qué es lo que tienes muy marcado de tu mamá?
hoy que eres diputada federal y bueno, a lo largo de toda tu vida? Fíjate que mi papá siempre fue un papá muy presente, a pesar de que trabajaba mucho, pero siempre fue un papá presente, siempre estuvo ahí a través de los detalles. Entonces, fíjate, yo me acuerdo de mi papá, mira, me estás haciendo recordar muchas cosas. Yo me acuerdo de un papá que trabajaba mucho, un papá muy trabajador, muy estricto, muy estricto. Las cosas eran claras, siempre era la verdad, siempre es, dime las cosas como son, o sea, no mientas. Claro. Yo creo que todos los valores que no te mencioné, la honestidad. Definitivamente. Que esto es un valor entrañable, ¿no? Entonces, mi papá siempre presente, a lo mejor si no físicamente porque trabajaba todo el día, sí un papá que estaba en los detalles, en que nunca faltara nada en casa, en que tuviéramos oportunidades. Y los sábados y los domingos, yo te quiero decir que, por ejemplo, si nos íbamos al Club Toluca, tuve la oportunidad de asistir al Club Toluca desde que tengo 5 años. Que era mi segunda casa, mi otro hogar, mi otra familia. Sí, porque era otro tipo de convivencia. La del club. Por supuesto, íbamos el sábado, mi papá nos invitaba ahí a jugar, a veces a desayunar, y los domingos me acuerdo muchísimo que llegaba y te subía el desayuno a la cama. Entonces de repente hasta nos hacíamos así medio las dormidas porque empezabas a oler a chilaquiles o a hot cakes o algo así. Y mi papá te lo llevaba a la cama. Mi papá era el quien nos despertaba en las mañanas, pero aparte te despertaba dándote masaje en la espalda. Sí, claro. Ay, qué bonito. Y entonces la verdad que mi papá siempre estuvo presente, enojón y estricto, sí. Porque aparte tenía la responsabilidad de 3 mujeres, te digo, no fue fácil para él. Pero además siempre nos dio nuestro lugar y siempre nos dijo, respeten su espacio y luchen por la libertad. Su libertad es fundamental y luchen por ella. Claro. Mi mamá, una mujer súper dadora, mi mamá siempre estaba ahí para nosotros y sigue estando. Los dos siguen estando. Qué bendecida eres. Sí, Eri, soy muy bendecida. Y mi mamá siempre ahí. Te quiero decir que todo lo que pasaba alrededor de la primaria, secundaria, preparatoria, era en casa de mis papás. Éramos los típicos de que todos en bola ahí. Todos en bola ahí. Con mi mamá no le tenías que hablar y decir con semanas de anticipación que ibas a invitar a Erika a comer a la casa. Con mi mamá de repente llegaba por nosotros y decíamos, oye, ya invitamos a Isabel, y ya invitamos a Ana, y ya invitamos a Silvano, y ya invitamos a todos. Y mi mamá te decía, nunca te decía que no, siempre te decía que sí. Siempre estaba lista para darle de comer a 5 o a 10. Tenía más hijos. Tenía más hijos, entonces todo, mira, estudiábamos en casa de mis papás, jugábamos en casa de mis papás. Mi mamá siempre era la que, era tal la confianza, que yo creo que es otro de los valores, y seguramente me van a empezar a salir más valores en cuanto más te platique. Es que vas contando y van saliendo, uno más, confianza. Confianza. La confianza que mi mamá siempre nos dio y que mi papá, por supuesto, y mi mamá siempre a tal grado de que ¿quién mañana trae los tacos dorados? Porque vamos a tener un festejo. Y Tita, Mónica y Claudia, en ese orden de aparición, levantábamos la mano y a lo mejor a veces llevábamos 30 tacos o a veces 180, porque todas las 3 habíamos dicho que llevábamos los tacos. Pero ¿no? es que se tenía esa cultura de dar. Esa cultura de dar, mi mamá es dadora, y sabes que mi mamá es de escucha, siempre te escucha, siempre está ahí. Pero también algo muy importante es que mi mamá era una mujer muy estricta, Le decíamos la generala, porque con mi mamá no te podías ir por ahí por chuequita del camino, era todo así, ¿no? Pues era una mujer muy ordenada, es una mujer muy ordenada, organizada. Qué bueno. Entonces, también tenía su lado feo, ¿no? Como todos los seres humanos. De repente llegabas y ya tenías ganas de comer y resulta que tu cajón de calcetines estaba encima de la cama porque lo tenías que ordenar, ¿no? ¿Y si no lo comías? Y si no lo comías. Bueno, es que es parte de la disciplina. Es parte de la disciplina, otro valor, la disciplina. La disciplina. ¿Y sabes también, Keri, por ejemplo, la comida, ¿no? Ok.
yo te como hasta piedras. Ay. Y era que había hígado, ¿no? El típico de que a los niños, ay, guácala el hígado. Sí, que porque era para la sangre. No sí, sé qué. que guácala y no sé qué. Entonces digo, mira, no te lo comes de cena. Ay, no. Y además te lo daba frío del refri. Ay, no, mejor te lo comías en el momento y ya cerrando los ojos. Aprendes a comer, aprendes a respetar también el trabajo de los papás, de la mamá que está en casa. Por supuesto. Que luego es un trabajo que nadie ve. Y es el más pesado. Sí, Eri, que es el más difícil. Sí. Y que además nadie te paga, nadie te agradece, y que es el más difícil. No nos aseguran ahí nada, entonces trabajamos mucho. Sí, entonces yo recuerdo eso de mis papás, de esa niñez, de esa adolescencia. Siempre ahí, yo te podría decir que unos padres presentes, unos padres que siempre nos decían que sí, no existía la palabra no. Y a ver, porque te decían a todo que sí, pero también luego viene... Entonces, ¿qué era lo que le pedían a los papás? Porque había un sí. De repente viene una etapa secundaria, prepa, donde todo mundo, o la gran mayoría, tiene una etapa de rebeldía y puede ser no a la fiesta, no aquí. ¿No era el caso? No era el caso, porque ¿cuál es el sí? El que fueras responsable, el que fueras una persona respetuosa, el que fueras bien en la escuela, y las tres siempre fuimos buenas estudiantes. ¡Bravo! Entonces, ese era el sí. A ver, ¿cómo te regañaban si tenías buenas calificaciones, si eras responsable? Claro. Si además, todo, fíjate que también yo creo que esa cercanía de los papás cuando te permiten que todo sea en casa, en tu casa, mejor. Claro, porque conoces claramente con quién te llevas, con quién hablas, qué dices, etcétera. Conoces el contexto donde se están desarrollando. Sí, sí. Y hoy fíjate que no hay eso, Moni. No. Los papás tienen una versión de hijos en casa y en la escuela son completamente diferentes. Totalmente. Y se está de verdad destruyendo nuestra juventud. Y la sociedad está pasando por un momento complicado. Las familias. Pasando. Sí, Eri, por eso yo hablaba de que qué padre que preguntaras de estos valores y principios, porque es fundamental. Y además, ¿sabes qué? Yo quiero decirte que creo que las parejas, en mi caso, los papás que hoy seguimos juntos, seguimos en familia, en matrimonio, creo que cada vez somos menos. Es que, ¿sabes qué? Ya no quieren compromiso, Moni. Piensan que el amor, las relaciones tienen que ser desechables, pero no. Hay fallas, hay ajustes como todo. No hay relaciones perfectas, yo creo que no, pero sí hay la intención de seguir mejorando uno para el otro. Y yo te veo a ti con tu esposo, la verdad, siempre como si fueran eternamente novios, amigos, cómplices. Sí. Eso somos, Eri. Eso somos, Eri. Son admirables. Sí, Moni. Gracias, Eri. Arturo Gaitán y yo, quien es mi esposo, tenemos casados 32 años. Este próximo octubre 16 cumplimos 33 años de casados. Y te voy a chismear. ¡Ay, sí, chismear! Oye, te voy a chismear que este próximo aniversario número 33... vamos a renovar nuestros votos matrimoniales. ¡Ay, felicidades! Sí, súper padre. Y entonces, la verdad que sí, Eri. Entonces, y vuelvo a decirle a Arturo Gaitán que sí. Claro, porque vuelvo a decir lo han construido bien bonito, pero también tienes el ejemplo de tus papás, de los papás de él, de matrimonios que se han mantenido. Sí. Y no es por modas. No. Es por convicción. Sí. Y en esta convicción, mi querida Moni, de este amor, de este noviazgo, ¿cómo es que justamente lo conoces? ¿En qué etapa de tu vida? Fíjate que lo conozco. Chismeanos bien. Sí, te voy a chismear. Oye, no somos chismosas, somos informativas. ¿Cómo si les informaba? Oye, pues fíjate que te voy a platicar, Eri, que yo había dicho que juraba y perjuraba no casarme con un toluqueño. ¿Y qué crees? ¿Y qué hay más? Que me caso con un toluqueño y de los portales. No es toluqueño, no puedo ser. Emblemático tu movimiento. Además, todo. ¿Cómo lo conoces? Fíjate, Eri, que yo estudio la primaria en Toluca, la secundaria, la preparatoria, y la universidad, decido estudiar la universidad en la Universidad Iberoamericana, en la Ibero, y me voy a Ciudad de México. Aquí vuelvo a tener el apoyo de mis papás. Ya. Sí, vivía en Ciudad de México.
Sí, o sea, no creas que iba y venía para nada. ¡Ay, no! Sí, no, mis papás tenían un departamento en la Ciudad de México, vivía en la Ciudad de México y logré también tener ese apoyo de mis papás, que no era común, y mucho menos porque era mujer. Es lo que te iba a decir. Sí. ¿Y cómo se va a ir Mónica a Ciudad de México a estudiar? Y va a manejar en la carretera. ¿Y qué va a pasar? ¿No? Ay, todos están locos. La inmoralidad está a flor de piel. Así, literal. Es que estaba muy cañón esa época. Literal. Santo Dios. Y entonces, me fui a estudiar a la Ciudad de México, a la Ibero. Fui muy feliz en la Ibero. Y entonces ahí decidí que era bien citadina y que me encantaba CDMX. Claro, ya no vuelvo a Toluca. Ya no vuelvo a Toluca. Ok. Pero mira, Toluca siempre me jaló y me llamó y hoy trabajo también por y para Toluca. Eso está increíble. ¿Qué estudiaste, Moni? Sistemas e informática, sistemas computarizados e informática. Aparte una carrera revolucionaria. Totalmente. Que era para hombres. Totalmente. ¿Y por qué escoges esa carrera? Mira, yo creo que porque era la de moda, hay que ser honestos. Sí. Hay que ser honestos. Ajá. Pero esta carrera me ha ayudado mucho, Eri. Los sistemas informáticos te permiten hacer mapas mentales. Cierto. Tener una disciplina cronológica muy importante de dónde empieza y dónde termina. Claro. Y la política es eso. Entonces, si tú te das cuenta, la verdad es de que no hay casualidades en la vida. No, creo que te estaban preparando la vida para este camino. Es de mucho análisis. Sí. De mucho análisis, de mucho diagnóstico. Escenarios. De escenarios. Y eso es la política. Hoy es la política. Entonces, fíjate que me voy a estudiar a la Ibero. Ajá. Y de vez en cuando regresaba a Toluca a saludar a mis papás. Ay, gracias por el favor de venir. Y entonces, un día... Tú disfruta de tu té delicioso. Está bien bueno, ¿eh? Es de jengibre con algo, ya no me acuerdo. Con algo lo pediste, pero y yo un capuchino, el típico de aquí. Yo jengibre que me encanta y creo que era con manzanilla, pero está buenísimo. Entonces, fíjate que iba a ser mi cumpleaños. No se te va a olvidar mi cumpleaños. Porque soy del 19 de septiembre. Ay, no, cumples 2 días después de yo. Yo soy del 17 de septiembre. Wow. Tenemos que juntarnos. Hay que festejar juntas. Sí, hay que festejar juntos. Entonces, menos se te va a olvidar. No, menos. Tú eres del 17, yo soy del 19. Y los mexicanos el 19 de septiembre es un día que recordamos con mucha tristeza y dolor porque es el día del temblor. Así es. Y además no de uno, ya llevamos 3 temblores. Oye, y justamente por esas fechas. Justo, 19 de septiembre es el día del temblor. Somos las 3 del temblor. El 19 de septiembre del 85, 19 de septiembre del 17 y 19 de septiembre del 22. Totalmente. Y bueno, iba a ser mi cumpleaños, y entonces, más bien, pasó mi cumpleaños. Ajá. Y mi abuela materna, que además vivía muy cerquita de este lugar, aquí en Juárez e Hidalgo. Dios mío. Mi abuela materna me habló para preguntarme qué quería de regalo. Sí. Y fíjate, Eri, que en esa época se usaba que usabas anillos en los 10 dedos de las manos. Y entonces me había ido a mi trabajo en Ciudad de México. Y dije, me pongo todo lo que nos decoramos las mujeres, aretes, anillos, collares, no sé qué, que ya ves que ni nos gusta. Me lo pongo en el coche y entonces yo llevaba falda ese día y me lo puse aquí y fluí muchísimo, o sea, fluí muy fácil y rápido en la Ciudad de México, que no es común. No. Y entonces, pues se me olvidó. Entonces cuando me bajo del coche pierdo todo, ¿no? Ay, entonces me habla mi abuela y me dice que qué quiero de regalo y le digo, ay, quiero anillos, porque quiero recuperar mis 10 anillos. Entonces fíjate que mi tío, el hermano de mi mamá, estaba casado con Mané Naveda, que tenía una joyería en Los Portales. Ah, ya. Al lado de Regalos Gaitán. ¡Santo Dios! Entonces quedamos de vernos ese siguiente sábado. Ajá. Y en la joyería de mi tía, fui a la joyería de mi tía. Ajá. Y ahí, escogiendo mi regalo de cumpleaños,
llegó Arturo Gaitán. ¡Santo Dios! Y entonces preguntó algo a mi tía, que era su vecino de next door. Y yo le dije a mi tía, oye, ¿te hablan? Y le dije, tía, ¿te hablan? Sí. Y entonces dice Arturo, ay, es tu sobrina, pues preséntamela, ¿no? ¡Ay, qué directo! Atrevido. Y así conocí a Arturo Gaitán. ¿Y qué crees? Y que me caso con un toluqueño. Y que te casas y que te regresas de tu CDMX. Y que me regreso del CDMX. Oye, a ver, se conocen ahí, pero ese fue su primer encuentro. Ese fue nuestro primer encuentro. Después buscó a través de la tía volverte a ver, me imagino yo. Ahí, claro que Arturo era muy hábil y ahí Sí, consiguió teléfono y todo. Entonces, por supuesto que seguimos frecuentándonos, nos hicimos novios. Claro. Y hoy le dije que sí, me llegó al precio. ¿Y cuál fue el precio, Moni? El precio es una vida llena de emociones, de amor, de gratitud y una vida bien apasionada. En todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos le ponemos pasión. Fíjate que muchos hubieran pensado en cantidad de dinero, pero eso es lo valioso, Moni. Sí. Sin duda. Que son ustedes, ellos son el reflejo tuyo y de tu esposo Arturo, que lo han hecho muy bien, y de generaciones atrás que han venido formándolos con mucho amor, mi querida Moni. Sin duda, mi querida Eri. ¿Cómo logras, eres mamá, ya estudias sistemas, cómo llegas al ámbito público y hoy a la política? Fíjate, Erika, que sin darte cuenta, porque a veces no lo tienes claro, sí. Porque hasta que después que empiezan a suceder cosas en tu vida. Fíjate que siempre fui súper activa, siempre fui una mujer, y desde niña, sí. Siempre fui una niña que le interesaba mucho la justicia social. Uno de mis temas desde muy niña es porque yo no entendía el por qué había diferencias sociales, porque no todos teníamos las mismas oportunidades. Claro. Y esto me lleva a ser una activista social, esto me lleva a ser una luchadora social. Entonces, a lo mejor nunca le había dado mi sí a la vida pública, nunca le había dado mi sí a la función pública, pero sí le había dado mi sí a la política social. O sea, tú ya venías haciendo labor social. Sin duda, claro, y además conformé sociedades civiles organizadas a través de las ACES, que eran de impulso y de apoyo a la ciudadanía. Hoy lo sigo haciendo. Hoy soy presidenta de 50 más 1 Óyeme. Sí, entonces claro que lo sigo haciendo. Entonces, esto te lleva a una cosa a la otra, Eri, porque me habían invitado varias veces a ser parte de la vida pública o de la vida política de este estado, de esta ciudad, y había dicho que no. Había dicho que no porque no quería estar desde la parte política de la vida pública, pero sí era parte de la vida política social y siempre había hecho política, ¿no? Fíjate que aquí haría un paréntesis porque el Papa Francisco dijo algo bien bonito, que la política es de las acciones más nobles que tiene la vida del ser humano, porque puede servirle a la gente y poderle cambiar la vida a una mujer, a una niña, a un hombre. Y creo que esto es una gran realidad, Que lo han distorsionado personajes, pero en sí la esencia de ser político, hacer política, es muy noble, como tú lo acabas de decir, porque estás en lugares donde tú se toman decisiones y después pueden mejorar el rumbo de una sociedad, de la niñez, como tú lo dices, de hombres y mujeres, y hoy tú representándolas a nivel federal es sumamente importante, Moni, pero el camino no creo que haya sido fácil para ti. No fue fácil, Eri, ¿por qué? Porque, o sea, primero no estás claro, yo no estaba clara con la que tenía, estaba enojada con la vida política, con las figuras políticas, ¿no? Es que es lo que estaba enojada con el abuso, estaba enojada con la violencia, estaba enojada con la falta de oportunidades, ¿no? Entonces, desde la política social, a través de la sociedad civil organizada, empiezas a generar las condiciones de ayuda, de servicio, de inclusión,
¿no? Maravilloso. De intervención, ¿no? Sí, también. Y entonces eso te lleva a otra cosa, eso me abre este caminar a hoy como figura pública, como representante popular, ¿no? Así es. Entonces, fíjate que, y sin querer, empiezas a tomar diplomados, empiezas a hacer estudios que te van también abriendo un camino, ¿no? Claro. Tengo un diplomado en administración pública del TEC de Monterrey, de marketing político, estudié en el ITAM calidad total, estudié en el IPADE, ¿no? Entonces empiezas a como que a perfilarte. Exacto, te capacitaste justamente para hoy lo que estás haciendo, porque de repente llegan e improvisan, pero tú nunca te has caracterizado por ser una mujer improvisada. No, Eri, estudié historia del arte. ¿Sí? Estuvo bien padre, la verdad. Historia del arte fue algo muy gratificante. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Mucho, de veras, o sea, empezar como que a tener ese desarrollo personal, académico, y eso también te va impulsando. Fíjate, tuve la gran oportunidad de tomar un diplomado en Japón, en la Asian Pacific University en Japón, en Beppu, Japón, de desarrollo comunitario y emprendurismo social. Y esto también fue algo que me abrió otro esquema, otro panorama, que son las cooperativas. ¿Cómo puedes ayudar a un grupo de mujeres que se dedican a la artesanía, a sobresalir, a vender, a tener mayores ingresos, ¿no? Entonces, fíjate cómo toda la vida te va perfilando y te va llevando a, ¿no? Todo tiene un para qué. Todo tiene un para qué, y un buen día me invitan a participar, y mi primera respuesta fue no. ¿Todos por qué? Todos hubiéramos dicho que sí. ¿Por qué dices que no? Porque no estaba convencida de la vida pública, de la vida política. Y yo creo que algo de lo que hoy sí tenemos que hacer, Eri, es dignificar la figura del político, la figura de la función pública. Claro. Y cuando te enteras de cosas como lo que está saliendo hoy a la luz, que además aplaudo esto que está haciendo la gobernadora, la maestra Delfina, de no corrupción, y lo que te vas enterando, por ejemplo, hoy de la venta de plazas, de favoritismo, de influyentismo. Yo creo que esto es algo de lo que también ya estamos cansados, ¿no? Sí. Y por eso tenemos que dignificar. Totalmente. Entonces dije que no, y después de mucho insistir, dije que sí. Te hiciste del rogarle. Bueno, una más y ya digo que sí. ¿Qué fue? A ver, cuando dices que sí, ¿cuál es tu sentir? Porque siempre hay un pensamiento o algo que dice, bueno, acepto. Pero ¿qué fue eso que te impulsó a decir en esta ocasión, sí le entro? Fíjate que a la persona que le digo que sí, es una gran amiga que tristemente la vida se la llevó y ya no está aquí. No. Pero a la persona que le digo que sí es a Marta Hilda González Calderón. A la expresidenta municipal y, bueno, muy querida, para mí muy querida Marta Hilda. Así es. Y a Marta le digo que sí. Y a Marta, después de que me insistió mucho, le dije que sí por el proyecto que ella me pide que llevemos a cabo, que era ciudadanos cercanos a la gente, o más bien, ciudadanos cercanos a la vida política, a la vida pública, pero ciudadanos donde teníamos claro que como ciudadana, como Mónica Álvarez Nemer, podía darle algo a la ciudad de Toluca, por ejemplo, ¿no? Ya, a ver, no buscó un político de formación, una ciudadana, como tú ya venías trabajando en asociaciones civiles. ¿Y qué piensas hacer entonces en ese proyecto? Fíjate que ahí le digo que sí a Marta, y debido a ese sí, fui primera regidora suplente del municipio de Toluca. Y lo tengo que decir, lo sabía Marta, lo sabe la gente que me conoce. La primera vez que voto y que le doy mi voto al partido del sistema antes de la Cuarta Transformación, ¿no? Así es. ¿Y por qué? Porque pues iba en la boleta como primera regidora suplente, ¿no? Claro. Entonces le doy mi sí, y es como
llego a la vida pública, a la vida política de la ciudad, del Estado de México, y después tuve la oportunidad de ser regidora 43 días, porque la titular pidió licencia. Ah, ya. Y yo entro a este espacio, Eri, y ahí fui muy clara de darme cuenta dónde sí quería estar y dónde no podía participar o dónde no quería pertenecer. Exactamente. Y después de los 43 días fui muy clara, señalé lo que a mí no me gustaba. Claro. Me acuerdo mucho que le hablé a Marta Hilda, le platiqué y le dije, yo no puedo ser parte de este sistema, tengo que hacer algo diferente y transformarme hacia algo, sí en la vida pública, porque ya me di cuenta que sí puedo hacer muchas cosas desde este espacio, pero no en este sistema. Y es como después llega la oportunidad y le digo que sí a Morena. Okay. Y entro, bueno, soy candidata a diputada local. Diputada local, así es. Y después, gracias a la confianza de los toluqueños, de las toluqueñas, pues fui electa, fui diputada local del 18 al 21. Así es. Reelecta en el 21 y ahora electa también en el 24 y soy diputada federal por el Estado de México y además soy una diputada muy trabajadora, muy comprometida y además, insisto, un privilegio servirle a mi país. Y de a pie, porque es decir, no estás en tu escritorio, no solamente te encuentras hoy que estás en la Cámara Federal, muchos se pierden y ahí ya se quedan en su CDMX. Sí. Pero tú estás muy presente aquí en Toluca, o sea, no descuidas el municipio. No, Eri, yo creo que mira, algo que tenemos que hacer es siempre velar por los ciudadanos que te dieron la confianza. A mí Toluca me da la confianza, me da la oportunidad. Sí, también aquí me gustaría aclarar que fui electa para hacer leyes, fui electa para estar en San Lázaro, sí fui electa para cuidar el presupuesto de Toluca y del Estado de México y lo hago con mucha contundencia todos los días, ¿no? Pero obviamente Toluca, me debo a Toluca, entonces mi gratitud está en Toluca, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, mi gratitud está aquí y gestiono, yo creo que también es parte de una actividad que hacemos los diputados, es gestionar, gestionamos muchas cosas, ayudamos a toda la gente que podamos ayudar. Soy muy clara también, Eri, lo que no puedo hacer, digo que no puedo, que no está a mi alcance. Sí, también. Y es importante. Sí, jamás abro una expectativa a alguien que sé que no puedo cumplir. Pero estoy en Toluca y atiendo a toda la gente que me busca, que toca mi puerta. Ay, Dios. Hoy día como legisladora de la República Mexicana, de México, no atiendo solo cosas del Estado de México, atiendo de otros estados, iba a decir de Puebla porque me pasó un tema de Puebla, pero de todos los estados, de otros estados. Por ejemplo, el viernes viajo a Tuxtla Gutiérrez, voy a estar en Chiapas, pero mi corazón está en el Estado de México y por supuesto en Toluca. ¿Qué comisiones están a tu cargo hoy como diputada federal, Moni? Gracias, Eri. Mira, soy secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Ah, ya. Soy secretaria de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Soy integrante de la Comisión de Energía. Y soy quien coordino o quien preside la única subcomisión que hay en el Congreso de la Unión, que es la subcomisión de presupuesto con perspectiva de género. Y este tema, tú lo sabes, tú que me conoces, el tema de las mujeres es algo que me mueve muchísimo y me ha movido toda la vida, de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres, y ser quien coordina todos los trabajos de la subcomisión para acercar un presupuesto con perspectiva de género a las mexicanas, pues es muy gratificante. No, y es que eres de verdad una gran representante y defensora de nosotras las mujeres, en diferentes ámbitos, independientemente de condiciones económicas, políticas, sociales, siempre estás ahí apoyando. Sí, Mieri, gracias. Y hoy con esta responsabilidad que me da la vida,
que es ser presidenta de 50+1 Estado de México. Ay, Dios, qué emoción. Estoy encantada, Eri, encantada. Y por favor, además aprovecho este espacio para invitarte. Sí, claro. Sé parte de la colectiva, Eri. Necesitamos mujeres como tú. Muchas gracias, Y yo creo que el que tú puedas acompañarnos en este esfuerzo a favor de las mujeres, claro, de las mexiquenses, va a ser algo bien padre. Entonces ya la comprometí. Ya me comprometí, ahí estaré contigo en ese colectivo. Por favor. Y es un honor viniendo la invitación de ti, que hoy eres presidenta. Gracias, Eri. Yo la acepto con todo el cariño del mundo porque estoy segura que las mujeres somos la base y ocupamos también que los hombres sigan siendo nuestros grandes aliados, mi querida Moni. Sin duda, para Eri, lograr y alcanzar cada meta que se requiere. Sin duda, Eri. Esto es un binomio. Así es el binomio social de mujeres y hombres a favor de la propia humanidad, ¿no? Totalmente. Entonces, sin duda, el 50+1, Eri, lo que ha generado y ha puesto es la agenda política y social. Así es. De las mujeres, de las niñas, de las adolescentes de este país. Que requieren mucha ayuda. ¿Cuál es uno de tus mayores retos hoy como presidente de 50+1, Moni? Yo creo que el reto mayor, Eri, es acabar con la violencia. Hoy las mujeres seguimos siendo violentadas, sigue habiendo mujeres víctimas de feminicidio. Sí, así la desaparición es un tema lacerante y que duele muchísimo a la sociedad, claro, y es un tema que seguimos padeciendo y que seguimos viviendo. Y estos son los temas que sin duda son los prioritarios para la colectiva. ¿Cuál es tu plan de trabajo que vas a encabezar hoy en esta administración que te corresponde a ti? ¿O qué vas a retomar de la administración pasada? Mira, yo creo que de la administración de Ana Lilia Herrera, quien fue la presidenta de la colectiva y es quien me pasa fue la presidenta y quien me pasa la estafeta. Sí. No hay, por supuesto, para mí es muy importante todo lo que ya se hizo y claro, yo no vengo a cortar nada, al contrario, yo vengo a darle continuidad. Y lo que le vamos a dar continuidad es a conformar 50+1 en los 125 municipios del estado, porque así puede haber una cercanía directa, ¿no? Imagínate nuestra mexiquense de Tlatlaya, claro, pues oye, no tiene por qué venir a Toluca, no, porque o a Ecatepec, ¿no? Así es. Sino vamos a conformar 50+1 en los 125 municipios. Hay unos que ya han sido conformados y vamos a tocarles la puerta y preguntarles, ¿quieres seguir participando? ¿A quién más podemos incluir? Esto y además seguir poniendo la agenda política y social en el Estado de México de las mujeres. De las mexiquenses. Y tenemos una gran representante, mi querida Moni, que siempre jalando a todas las mujeres en un mismo favor y lo vamos a lograr y vas a lograr justamente esta gran meta que no es fácil porque eres diputada a cargo de tantas comisiones y luego 50+1. ¿Cómo le hace Moni? Aparte mamá, esposa, amiga, hija. Cuéntanos. Gracias, Eri. Oye, además te tengo que decir otro chisme. A ver, dime. Antes de decirte cómo lo hago. Fíjate que acabo de tener la gran oportunidad y también es un privilegio. Sí. Se conforma el primer grupo de amistad México-el Vaticano. ¿Cómo crees? A petición del Papa León XIV. Y esto es por lo que genera México. Y México seguimos y somos un país de principios y valores. Totalmente. De creer en la familia, de creer en la vida. Entonces, se conforma este grupo de amistad y hoy tengo el privilegio de presidir este grupo de amistad a favor de la paz, a favor de la familia, a favor de los valores, de los principios y, por supuesto, a favor de México. Y qué mejor representante que tú. Gracias. Que sabe lo que es una familia, porque a veces hay personas que ocupan lugares que ni siquiera lo están viviendo en lo personal. Y cuando hay esa autenticidad y esa congruencia, todavía tiene mayor valor este cargo.
o esta nueva encomienda que tienes, mi querida Moni. Gracias, Eri. Y entonces, ¿cómo le hace Mónica? ¿Cómo le hace Mónica? Yo digo, Dios mío, y luego viene a cómo sí, cuéntame la historia, a contarme chismecitos. Además, cuando me dijiste, ¿y cómo sí? Luego pensé, ¿y si sí? Y es justo como te quiero responder, y si sí se puede. Claro. Sí se puede cuando uno es feliz, cuando uno vive en paz, y cuando uno hace las cosas por amor y por convicción. Totalmente. Y sí se puede. Y sí se puede, y ese es el cómo sí de Mónica Álvarez Neme. Ese es el cómo sí. Mi querida Moni, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros. Chula, fíjate que Dios siempre nos da un pase directo de 30 segundos. Gracias. Ay, sabes Eri, que te quiero. Yo también a ti, Eri, gracias. Y cuando te veo y cada vez que te encuentro, siempre siendo esa misma alegría, ese gusto. Digo, tú nunca cambias. Ay, Eri, y linda, siempre has sido un gran apoyo para mí. Gracias, Eri, y lo seguiré haciendo. Eres de las mujeres que me inspira a seguir adelante y a hacer las cosas bien. También. Yo te quiero mucho. Gracias, Eri, chula. Y brillamos todas aquí. Ay, qué linda. Y a mí me encanta siempre verte brillar. Gracias, amiga. Y además hacer que otras brillemos a través tuyo. Gracias, Eri. No, gracias. Y es la gratitud. Gracias a ti. Y hoy te queremos dar un regalo justamente del cielo. Dios nos da 30 segundos para traer una energía. Pero, pues hoy, gracias a Dios que te ama tanto, pues tus papás siguen vivos. Pero, ¿qué te gustaría decirle a papá y a mamá, Moni? Gracias. Gracias por ser y estar. Y mira, hasta me dio un corazón, como que se me cortó la voz. Papá y mamá, gracias, mamá y papá. Gracias por siempre ser y estar. Y gracias por ayudarme y hacerme la mujer que soy hoy. Gracias. Bravo a tus papás. Gracias, sí, nos regalaron un gran ser humano. Gracias, Eri, querido. Ahora vamos a hacer un juego mental. ¿Va? Es de palabras, te voy a decir una palabra y lo primero... Déjame tomar. Tómale, hidrátate porque tu cerebro va a estar para que me fluya. Amor. Sí. Ay, perdón, ya empezó. Me dije, ya me está diciendo amor. Ay, amor bonito. Te voy a decir una palabra y lo primero que te venga en la cabeza será lo que ya tú está. Dices. Amor. Familia. Dios. Todo. Libertad. Expresión. Reggaetón. Bailar. Deporte favorito. Tenis. Vino. Todos. Política. Mónica. Economía. Vamos para allá. Bueno, es una palabra. Economía, sí. Morena. Transformar. Y como diputada federal, ¿qué es lo que quieres dejar? ¿Qué huella quieres dejar? Transparencia, mucho trabajo, responsabilidad y el sí se puede por el Estado de México. Futuro. Inmediato. Me encanta el fútbol. ¿Quién es tu equipo favorito? México. ¿Y en Toluca? El Toluca, los Diablos, por supuesto. Y nuestro querido equipo, jugaron muy bien. Dame tu punto de vista de... Me encantó lo que hicieron. Nunca habíamos llegado a lo que hoy se logró. Y pusieron el alma y el corazón en esto. Pero fíjate también, Eri, es porque México es grandioso. México es un gran país. Sí es. Y México también motivó y además impulsó e inspiró a nuestros jugadores. Pero yo estoy muy agradecida con lo que hizo el equipo mexicano. Yo también. Nos demostraron que sí podemos darlo todo en una cancha y no solamente en una cancha de fútbol. Desde el ámbito político en el que tú te desempeñas, desde donde están las mujeres que están en casa, desde las profesionistas en diferentes áreas, sí podemos. Y sí, sí. Y sí, sí. Y sí, sí, vamos a ser campeones del mundo. Así es. Y sí, vamos a seguir construyendo un país maravilloso. Totalmente. Pues mi querida Moni, algo que quieras decir antes de concluir o compartir con nuestra audiencia antes de terminar esta gran entrevista que ha sido súper agradable contigo. Ay, siempre me encanta. Pues solamente terminaría diciendo a tu afición. También a mi afición, te conocí. A tu afición. Pero está de moda, sí. Está de moda la afición. A tu audiencia es que sin duda México está de moda y apostémosle todos con nuestro actuar
a tener un México mejor. Muchísimas gracias, mi querida Mónica Álvarez Nemer, diputada federal, pero una toluqueña de corazón, que trabaja siempre en favor de las mujeres. Sigan a través de sus redes sociales y lo que va a venir haciendo a través de 50+1. Yo soy Erika Pérez Velázquez, les doy las gracias y también a Café Bombón, quien nos abre las puertas en cada transmisión en vivo para llevar estas entrevistas que nos convierten en la comunidad más grande de la inspiración en ¿Cómo sí? Cuéntame tu historia. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 17.